Un médico se negó a atender a una mujer pobre. Al día siguiente, lo que encontró en su puerta lo dejó sin aliento. El día comenzó como cualquier otro en la vida del doctor Fernando. La clínica privada que dirigía en el centro de la Ciudad de México estaba abarrotada de pacientes, la mayoría pertenecientes a la élite de la capital. La rutina de atender a aquellos que podían permitirse pagar altos honorarios lo había llevado a desarrollar una actitud fría y desapasionada hacia su trabajo. Para él, la medicina se había convertido en un negocio lucrativo, más que en una vocación. Aquella tarde, mientras revisaba el historial de un paciente acaudalado, una mujer joven, vestida con ropas humildes y el rostro marcado por la desesperación, irrumpió en su oficina. Llevaba en brazos a una niña que no debía tener más de 5 años. La pequeña estaba pálida, con los ojos cerrados, y respiraba con dificultad. «Por favor, doctor», suplicó la mujer, con la voz temblorosa. «Mi hija está muy enferma. Necesito que la atienda». Fernando levantó la vista de los documentos, irritado por la interrupción. Observó a la mujer con desdén, notando de inmediato su apariencia descuidada y el temblor en sus manos. La evaluación fue instantánea, una persona que no tenía medios para pagar los servicios que él ofrecía. «Lo siento, señora», respondió, tratando de mantener la compostura. «Aquí solo atendemos a pacientes que han solicitado una cita y que pueden cubrir el costo de la consulta. Hay clínicas públicas que pueden ayudarla». El rostro de la mujer se descompuso al escuchar esas palabras. Se arrodilló ante él, con la niña en sus brazos, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Por favor, se lo ruego», insistió, su voz quebrada. «Haré lo que sea necesario para pagarle, pero mi hija se está muriendo». Fernando apartó la mirada, incómodo ante la escena que se desarrollaba frente a él. Se levantó de su escritorio y, con una firmeza que le sorprendió incluso a él, se dirigió a la puerta. «No puedo ayudarla», dijo sin más. «Debe buscar atención en otro lugar». Sin darle otra oportunidad de suplicar, abrió la puerta, indicándole que se retirara. La mujer, derrotada, se levantó con dificultad, sujetando a su hija con más fuerza. Antes de salir, lanzó una última mirada suplicante hacia el doctor, pero al ver que él no cedería, salió de la oficina, dejando detrás un silencio sepulcral. Fernando cerró la puerta, sintiendo un nudo en el estómago que trató de ignorar. Regresó a su escritorio y se sumergió nuevamente en el trabajo, intentando borrar de su mente la imagen de la mujer y su hija. Pero la sombra de aquel encuentro no lo abandonó durante el resto del día. Esa noche, al llegar a su elegante departamento en Polanco, Fernando trató de relajarse con una copa de vino. Sin embargo, las palabras de la mujer seguían resonando en su mente, y por más que intentaba, no lograba sacudirse la incomodidad que sentía. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que no podía atender a todos los que vinieran pidiendo ayuda sin recursos, pero una parte de él sabía que algo estaba mal. Decidió acostarse temprano, esperando que el sueño disipara los remordimientos que empezaban a surgir. Pero el sueño fue esquivo, y cuando finalmente logró dormir, su descanso fue interrumpido por imágenes de la niña, su rostro pálido y su respiración entrecortada. A la mañana siguiente, Fernando se levantó más temprano de lo habitual, intentando comenzar el día antes de que la agitación en su mente se intensificara. Sin embargo, al abrir la puerta para recoger el periódico, encontró algo que lo dejó helado. En el umbral había una carta con su nombre escrito a mano y una pequeña fotografía. Se agachó para recogerla, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Al abrir la carta, leyó unas pocas líneas que le dejaron el alma en vilo. «Doctor, la niña ha muerto. Usted era nuestra última esperanza». Junto a las palabras, la fotografía mostraba a la misma pequeña que había visto el día anterior, pero esta vez, con los ojos cerrados, envuelta en un manto de calma eterna. Fernando sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. La culpa, que hasta entonces había logrado reprimir, lo golpeó con una fuerza devastadora. Comprendió, en ese instante, que su indiferencia había costado una vida. Una vida inocente que él podría haber salvado, si tan solo hubiera escuchado.
El peso de la carta en su mano parecía multiplicarse, y con él, la carga de su conciencia. Aquel era el momento en que el doctor Fernando, el hombre acostumbrado a ignorar el sufrimiento de los demás, comenzaba a darse cuenta de que su vida, hasta entonces, había sido un error. Un error que, quizás, ya era demasiado tarde para enmendar. El amanecer trajo consigo una sensación de vacío que Fernando no pudo ignorar. Aunque intentó aferrarse a su rutina diaria, el eco de la carta que encontró la mañana anterior seguía resonando en su mente. Mientras conducía hacia la clínica, cada semáforo en rojo, cada esquina que doblaba, se convertían en una oportunidad para recordar el rostro de la pequeña y la devastación en los ojos de su madre. Al llegar a su oficina, Fernando intentó sumergirse en el trabajo, como había hecho tantas veces para escapar de pensamientos incómodos. Revisó historiales médicos, atendió llamadas y consultó con pacientes que le pagaban sumas exorbitantes por sus servicios. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por concentrarse, el peso de la culpa lo seguía como una sombra que no podía sacudirse. Durante una de las consultas, mientras examinaba a un empresario que se quejaba de un dolor menor, la imagen de la niña volvió a asaltarlo. Se detuvo en seco, incapaz de concentrarse en las quejas insignificantes del hombre frente a él. El rostro pálido de la pequeña, el sonido entrecortado de su respiración, todo regresaba con una claridad aterradora. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó el paciente, notando la expresión ausente de Fernando. Fernando asintió, recuperando la compostura rápidamente y excusándose con un tono profesional, pero la verdad era que su mente estaba en otra parte, luchando por no sucumbir al remordimiento que lo invadía. Terminó la consulta lo más rápido posible y se retiró a su oficina, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. En la soledad de su despacho, Fernando se permitió sentir lo que había estado evitando. Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, intentando ahogar la creciente sensación de desesperanza. Las palabras de la carta seguían taladrando su conciencia, recordándole que había fallado en su deber más básico, proteger una vida. Las pesadillas no tardaron en aparecer. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, la pequeña que había rechazado, en un lecho de muerte que él mismo había contribuido a preparar. Se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor frío, sin poder encontrar consuelo en la oscuridad de su habitación. El insomnio se convirtió en su compañero constante. Las horas que antes dedicaba al descanso ahora se llenaban de pensamientos tortuosos, recuerdos que lo hacían revivir una y otra vez el momento en que cerró la puerta en la cara de aquella madre desesperada. Cada vez que intentaba racionalizar su decisión, el dolor en su pecho se intensificaba, recordándole que ninguna justificación era suficiente para borrar lo que había hecho. Fernando comenzó a evitar su propio reflejo. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía a un hombre que no reconocía, alguien que había cambiado, pero no para mejor. La dureza que alguna vez había considerado una fortaleza ahora se desmoronaba ante la realidad de su propia insensibilidad. La culpa se transformó en una carga insoportable, afectando cada aspecto de su vida. Las reuniones con colegas se volvieron insoportables, las conversaciones triviales eran como una burla cruel a la gravedad de sus pensamientos. En casa, el silencio se tornó ensordecedor y Fernando descubrió que ya no podía refugiarse en la soledad como antes. En su desesperación, comenzó a buscar maneras de escapar de su propio tormento. Consideró viajar, alejarse de todo, pero sabía que huir no resolvería nada. Pensó en el trabajo voluntario, en alguna forma de compensar el daño que había causado, pero cada idea que surgía se desvanecía rápidamente, ahogada por la certeza de que ninguna acción podría traer de vuelta a la niña. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, se encontró frente a una iglesia. Sin pensar, entró en el templo, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que aliviara el peso que llevaba en el alma. El lugar estaba casi vacío, con solo unas pocas personas en silencio, y el ambiente era de una tranquilidad que contrastaba con la tormenta dentro de él. Se arrodilló en un banco, sin saber qué decir, ni a quién dirigirse. Las palabras no vinieron, pero las lágrimas sí. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando lloró, permitiéndose sentir el dolor que había estado reprimiendo.
No lloraba solo por la niña que había perdido, sino por la parte de él que había muerto mucho antes de recibir esa carta. Las lágrimas no ofrecieron consuelo, pero sí una especie de catarsis. Fernando se dio cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Sabía que había cometido un error irreparable, y aunque no podía cambiar el pasado, tenía que encontrar una forma de vivir con él. Salió de la iglesia con el corazón aún pesado, pero con la resolución de que debía hacer algo para corregir su rumbo. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero una cosa era clara, no podía seguir siendo el hombre que había sido hasta ahora. La culpa había despertado algo en él, algo que lo empujaba hacia el cambio. Y aunque el camino hacia la redención parecía largo y lleno de obstáculos, Fernando estaba decidido a encontrar una manera de seguir adelante, de hacer algo que justificara su existencia. Sabía que, de alguna manera, tenía que transformar ese dolor en algo que pudiera ayudar a otros, aunque nunca pudiera redimirse completamente ante la memoria de la pequeña. Fernando se encontró atrapado en una espiral descendente que parecía no tener fin. Cada día que pasaba, la sombra de sus errores lo perseguía, transformando incluso las tareas más simples en recordatorios de su fracaso. El dolor de su conciencia no solo lo atacaba por la noche, ahora lo acosaba durante el día, interrumpiendo sus pensamientos, colándose en cada conversación, en cada silencio incómodo. Las miradas de sus colegas se sentían más penetrantes que nunca, como si todos conocieran el peso que cargaba. Comenzó a evitar reuniones y eventos sociales, temeroso de que alguien pudiera ver a través de la fachada de profesionalismo que aún intentaba mantener. Pero su aislamiento solo sirvió para intensificar el eco de su culpa, volviéndola cada vez más ensordecedora. Una mañana, mientras revisaba antiguos casos en su oficina, Fernando se topó con un expediente que había olvidado. El nombre en la carpeta le resultó familiar, aunque no de inmediato. Al abrirlo, recordó a un paciente joven, un adolescente que había tratado hace años. El chico había acudido a su clínica buscando ayuda para un problema menor, pero Fernando, ocupado y desinteresado, había delegado el caso a un médico menos experimentado. Al final, el joven había sufrido complicaciones que podrían haberse evitado con una atención más cuidadosa. El recuerdo de esa negligencia, junto con la recién descubierta, lo golpeó como una oleada de hielo. Se dio cuenta de que la indiferencia que ahora lo atormentaba no era nueva, sino un patrón que había estado presente en su vida durante mucho tiempo. Había pasado años ignorando las señales, convencido de que sus decisiones eran justificadas por la presión de su carrera y las demandas de su estilo de vida. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias de sus acciones, ya no podía seguir fingiendo que no importaban. Decidido a enfrentar su pasado, Fernando comenzó a revisar otros expedientes, buscando más ejemplos de momentos en los que había fallado a sus pacientes. Cada caso que encontraba añadía una nueva capa de peso a su conciencia, pero también le daba claridad sobre la magnitud de sus errores. Se dio cuenta de que había permitido que la arrogancia y la comodidad lo transformaran en alguien que no reconocía. Al mediodía, incapaz de soportar más el ambiente de la clínica, salió a caminar sin un destino en mente. El aire fresco le ofrecía un breve alivio, pero no lo suficiente para acallar las voces en su mente. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, hasta que se encontró frente al hospital donde había comenzado su carrera. El edificio, con su fachada imponente, le recordó los días en que había sido un joven idealista, lleno de esperanza y dedicación. En ese tiempo, había creído firmemente en el poder de la medicina para cambiar vidas, en la importancia de cada paciente, sin importar su estatus social. Sin embargo, con los años, esa pasión se había erosionado, sustituida por un cinismo que lo había conducido al punto en el que ahora se encontraba. Entró al hospital, sintiendo una mezcla de nostalgia y vergüenza al recorrer los pasillos que una vez había transitado con entusiasmo. Mientras caminaba, se topó con un antiguo colega, el doctor Hernández, un hombre mayor que había sido su mentor en los primeros años de su carrera. «Fernando, ¿cuánto tiempo?», saludó el doctor Hernández, con una sonrisa amable pero cansada. Fernando intentó sonreír en respuesta, pero el esfuerzo fue en vano. «Es bueno verte, doctor», respondió, intentando ocultar el temblor en su voz. Hernández lo observó con una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de las palabras de cortesía. «¿Qué te trae por aquí?»,
Preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Fernando dudó antes de responder, pero finalmente decidió ser honesto. No estoy bien, doctor. He cometido errores, muchos errores, admitió, bajando la mirada. El doctor Hernández asintió lentamente, como si las palabras de Fernando confirmaran algo que ya había sospechado. La medicina no es solo ciencia, Fernando, dijo, con una voz que mezclaba la firmeza con la compasión. Es también humanidad. Y es fácil olvidar eso cuando nos dejamos llevar por el peso de las responsabilidades y las expectativas. Las palabras de su antiguo mentor resonaron profundamente en Fernando. Sabía que Hernández tenía razón, que había perdido de vista lo que realmente significaba ser médico. La visita al hospital le trajo recuerdos de un tiempo en el que su vocación era más fuerte que cualquier otra cosa, pero también le mostró lo lejos que se había desviado de ese camino. Al salir del hospital, Fernando sintió que algo dentro de él se había quebrado definitivamente. La realidad de su fracaso era ineludible, pero con ella vino también la comprensión de que aún tenía la posibilidad de cambiar, de hacer algo para enmendar, aunque fuera en parte, el daño que había causado. Esa noche, en lugar de ser devorado por la culpa, Fernando comenzó a pensar en formas de redimirse. Sabía que no podía retroceder en el tiempo, pero tal vez, solo tal vez, podía encontrar una manera de volver a ser el médico que una vez había sido. Un médico que veía a cada paciente como una vida valiosa, no como una simple entrada en un expediente. Los fantasmas del pasado, lejos de desaparecer, ahora lo acompañaban como recordatorios constantes de lo que no debía repetir. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que podía enfrentarlos, que podría usarlos como impulso para reconstruir su vida y su carrera sobre una base más sólida, más humana. La claridad que Fernando había ganado no disipó la tormenta interna que lo asolaba, pero le proporcionó un sentido de dirección que no había tenido en mucho tiempo. Sabía que necesitaba cambiar, no solo para aliviar su conciencia, sino para recuperar la humanidad que había perdido en su carrera. Sin embargo, la pregunta que lo perseguía era cómo comenzar a enmendar el daño. Decidió tomar un paso concreto y sencillo, ofrecer sus servicios de forma voluntaria en una clínica comunitaria. Buscó información sobre lugares que atendieran a personas de bajos recursos, aquellos a quienes había ignorado durante tanto tiempo. La elección fue difícil, no por falta de opciones, sino por la lucha interna que representaba cada una. Sabía que enfrentarse cara a cara con la realidad que había evitado por años sería doloroso, pero también necesario. Encontró una clínica en las afueras de la ciudad, un lugar modesto que ofrecía atención básica a quienes no podían permitirse más. Sin pensarlo demasiado, se dirigió allí, con la determinación de hacer algo útil. Al llegar, se presentó ante el encargado, un médico veterano de pocas palabras pero mirada sabia, quien lo aceptó sin muchas preguntas, quizás intuyendo las razones no dichas de su oferta. Fernando empezó a trabajar en la clínica con la misma profesionalidad que había mostrado en su consultorio privado, pero esta vez con una motivación diferente. Cada paciente que atendía lo conectaba un poco más con la realidad que había ignorado, recordándole que su papel como médico iba más allá de los diagnósticos y tratamientos. Se trataba de entender y ayudar, de ofrecer más que solo medicina, ofrecer humanidad. El ritmo de trabajo en la clínica era intenso, pero Fernando lo acogió como una oportunidad para redimirse. Día tras día, atendía a personas cuyas historias de vida eran tan distintas de las suyas que lo conmovían profundamente. Veía en cada una de ellas un reflejo de lo que había perdido, y se aferraba a la esperanza de que, al menos, pudiera hacer algo para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de su dedicación, no pudo evitar sentir que sus esfuerzos eran insuficientes. Aunque brindaba atención médica, la culpa seguía latente, como un recordatorio constante de que una vida había sido perdida por su insensibilidad. No importaba cuántos pacientes ayudara, esa sombra seguía presente, desafiándolo a hacer más, a hacer mejor. Una tarde, después de una jornada agotadora, Fernando se detuvo frente al espejo del baño de la clínica, observando su reflejo. Lo que vio fue un hombre diferente, uno que ya no se escondía detrás de una fachada de éxito, pero que aún luchaba por encontrar paz. El cansancio físico que sentía se sumaba al emocional,
pero al mismo tiempo había una chispa de propósito que no había experimentado en años. Decidió que solo ofrecer sus servicios no sería suficiente. Quería hacer más, algo que realmente marcara la diferencia en la vida de aquellos que lo necesitaban. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de iniciar un programa de atención integral en la clínica, que no solo proporcionara cuidados médicos, sino también apoyo emocional y educativo. Sabía que sería un desafío enorme, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Comenzó a organizar reuniones con el personal de la clínica, proponiendo ideas y buscando maneras de implementar su plan. Aunque encontró resistencia al principio, su determinación y la claridad de su visión comenzaron a ganar apoyo. Los médicos y voluntarios que trabajaban allí vieron en él un cambio genuino, y poco a poco, su propuesta comenzó a tomar forma. El programa, que inicialmente se centró en proporcionar consultas más completas y en educar a los pacientes sobre cómo cuidar su salud, pronto creció para incluir talleres de bienestar, asesoría psicológica, y la creación de una red de apoyo comunitario. Fernando, que había perdido la fe en sí mismo, empezó a recuperar algo de confianza al ver los resultados de su trabajo. Los rostros de los pacientes, antes marcados por el sufrimiento, ahora mostraban esperanza, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Pero a pesar de estos logros, Fernando sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Había aceptado que su camino hacia la redención no sería fácil, que las cicatrices de su pasado seguirían ahí, recordándole los errores que no podía deshacer. Sin embargo, también comprendía que no podía permitir que esos errores definieran su futuro. Un día, mientras organizaba los archivos de la clínica, encontró entre los papeles una carta escrita a mano. No era reciente, y al principio pensó que se trataba de una nota olvidada por algún paciente. Pero al abrirla y leer las primeras líneas, su corazón se detuvo. Era una carta de la madre de la niña fallecida. Las palabras de la carta eran sencillas, pero cargadas de una tristeza que Fernando sintió como un golpe en el pecho. La madre le contaba cómo, después de ser rechazada en varias clínicas, había llegado a la suya con la última esperanza de salvar a su hija. Describía cómo, al ver la puerta cerrarse en su cara, sintió que el mundo se derrumbaba. Sin embargo, lo que más conmovió a Fernando fue la mención de la sonrisa de la niña, una sonrisa que se apagó con la última esperanza que ella había depositado en él. Fernando cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. La carta era un recordatorio brutal de la realidad que había intentado cambiar, pero que no podía borrar. En ese momento, entendió que su búsqueda de redención no era solo una forma de aliviar su culpa, sino una manera de honrar a aquellos a quienes había fallado. Levantándose con dificultad, guardó la carta en su bolsillo. Sabía que debía continuar, no por él mismo, sino por aquellos que confiaban en él para hacer la diferencia. El camino hacia la redención sería largo, pero estaba decidido a recorrerlo, un paso a la vez. El aire en la clínica estaba cargado de actividad cuando Fernando llegó una mañana, como de costumbre, dispuesto a continuar con su misión de brindar atención a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, una inquietud latente lo acompañaba desde que había encontrado la carta de la madre de la niña fallecida. Algo en su interior le decía que ese día traería consigo un desafío aún mayor, aunque no sabía en qué forma. Mientras atendía a los pacientes, Fernando sintió que las horas pasaban más lentamente de lo habitual. La rutina de la clínica, que había encontrado reconfortante en los últimos meses, comenzó a pesarle. Había hecho avances en su proyecto de atención integral y los resultados eran visibles. Aún así, no podía evitar sentir que faltaba algo, una pieza final que lo acercara más a la redención que tanto anhelaba. Después del almuerzo, una mujer ingresó en la clínica. Fernando estaba revisando unos documentos cuando vio a la recepcionista hablar brevemente con ella, antes de que la mujer se dirigiera hacia él. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con alguien que jamás habría esperado ver allí. Era la madre de la niña fallecida, la misma mujer que había suplicado por ayuda en su consultorio. El tiempo pareció detenerse. Fernando sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies mientras trataba de procesar lo que significaba esa presencia inesperada. La madre, visiblemente más delgada y con las marcas del dolor talladas en su rostro, lo observaba en silencio, como esperando que él dijera algo, cualquier cosa.
pero las palabras se le escapaban, y lo único que pudo hacer fue invitarla a sentarse. El corazón de Fernando latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. La mujer, que una vez había suplicado por la vida de su hija, ahora se sentaba frente a él, no como una acusadora, sino con una expresión de resignación que lo atravesaba como una daga. «Quería venir a verte», dijo ella, finalmente rompiendo el silencio, su voz apenas un susurro. Fernando tragó en seco, sin saber cómo responder. El peso de sus actos, del daño irreparable que había causado, se hacía insoportable. «No vengo a reprocharte», continuó la mujer, como si hubiera leído su mente. «He pensado mucho en lo que pasó. He luchado con mi dolor, con mi enojo, pero también he intentado entender. Todos tenemos nuestras cargas, y tal vez, lo que pasó era inevitable». Las palabras de la madre eran como un martillo golpeando su corazón, porque lejos de aliviarlo, solo intensificaban su sufrimiento. La resignación en su voz, la falta de ira, eran más devastadoras que cualquier grito o recriminación que pudiera haber lanzado. «He escuchado lo que has hecho aquí», agregó, mirando alrededor de la clínica. «Sé que estás ayudando a otros. Y quiero que sepas que, aunque nunca podré olvidar lo que sucedió, espero que encuentres la paz que buscas». Fernando sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. La mujer frente a él, que tenía todo el derecho de odiarlo, le estaba ofreciendo algo que él no se creía merecedor, comprensión y tal vez un atisbo de perdón. Pero, paradójicamente, eso solo hacía que el dolor fuera más profundo. «Lo lamento», logró decir finalmente, con la voz rota por la emoción. «Lamento no haber hecho lo que debía. Lamento no haber sido quien debería haber sido para ustedes». La madre lo miró, y en sus ojos no había odio, sino una tristeza infinita. «Lo sé», respondió ella. «Y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo». Fernando sintió que esas palabras lo liberaban y lo encadenaban al mismo tiempo. La mujer se levantó, dispuesta a marcharse, pero antes de irse, dejó algo en la mesa. Era una foto, la misma que había acompañado la carta que encontró tiempo atrás. Una imagen de la pequeña, sonriente, ajena al destino que le esperaba. «Guárdala», dijo ella. «No para castigarte, sino para recordarte por qué haces lo que haces». Fernando tomó la foto con manos temblorosas, sin poder articular respuesta alguna. La mujer se dio la vuelta y salió de la clínica, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Al quedarse solo, Fernando observó la fotografía, sintiendo que algo dentro de él cambiaba para siempre. El encuentro con la madre de la niña fallecida no solo lo había confrontado con su mayor miedo, sino que también le había dado una nueva perspectiva sobre su búsqueda de redención. No se trataba solo de aliviar su culpa, sino de transformar ese dolor en una fuerza que guiara sus acciones hacia un propósito más elevado. Guardó la foto en su bolsillo, sintiendo el peso simbólico que representaba. Entendió que su camino hacia la paz interior no pasaba por olvidar lo que había hecho, sino por recordar constantemente por qué debía seguir adelante. A partir de ese momento, cada paciente, cada decisión que tomara, llevaría consigo la memoria de la niña y el deseo de evitar que otro sufrimiento similar ocurriera. El día continuó, pero Fernando ya no era el mismo. Las palabras de la madre, su dolor silencioso, se convirtieron en el combustible que necesitaba para seguir trabajando, no solo por redimirse, sino por honrar la vida que se había perdido. No sabía si alguna vez podría perdonarse completamente, pero sí estaba seguro de que no dejaría que esa muerte fuera en vano. Las semanas siguientes al encuentro con la madre de la niña fallecida fueron un torbellino de emociones que Fernando no pudo controlar. A pesar de su renovada determinación, el peso de su culpa se hacía cada vez más insoportable. La imagen de la niña, junto con las palabras de su madre, lo acompañaba en cada momento, como un recordatorio constante de lo que había perdido y del dolor que había causado. El cansancio físico comenzó a cobrarle factura. Sus jornadas en la clínica se alargaban, y aunque intentaba mantenerse enfocado, sentía que sus fuerzas se agotaban más rápido cada día. El agotamiento no solo era corporal, sino mental. Las noches se hacían interminables, pobladas de recuerdos que lo asaltaban sin piedad, mientras el insomnio se afianzaba como un enemigo implacable.
Fernando comenzó a notar que su trabajo, antes su único refugio, se volvía una carga pesada. Atendía a los pacientes con la misma dedicación, pero el entusiasmo que lo había impulsado al principio se desvanecía lentamente. Cada consulta, cada interacción, era un recordatorio de las vidas que no pudo salvar, de los errores que no podía corregir. El sufrimiento de los demás se entrelazaba con el suyo propio, enredándolo en una maraña de emociones que lo abrumaban. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la clínica, sintió un mareo repentino. Se apoyó contra la pared, intentando recuperar el equilibrio, pero su visión se nubló y las piernas comenzaron a fallarle. Un compañero lo vio tambalearse y corrió hacia él, alarmado por su palidez. ¿Estás bien?, preguntó, mientras lo ayudaba a sentarse en una silla cercana. Fernando, respirando con dificultad, intentó sonreír para tranquilizarlo, pero no pudo ocultar el temblor en sus manos. Atribuyó el malestar al cansancio, excusándose con la promesa de que se tomaría un descanso, aunque en su interior sabía que el problema era mucho más profundo. Sin embargo, ignoró las señales y continuó trabajando, temeroso de enfrentar lo que realmente le estaba sucediendo. Esa misma noche, mientras revisaba los informes de los pacientes, un dolor agudo atravesó su pecho. La intensidad del dolor lo obligó a dejar caer los papeles y llevarse una mano al corazón. Trató de calmarse, respirando lentamente, pero el dolor no cedía. Aterrorizado por la posibilidad de estar sufriendo un infarto, finalmente admitió que algo andaba terriblemente mal. Se apresuró a llamar a un colega, quien lo encontró sentado en su oficina, con el rostro desencajado y el cuerpo empapado en sudor frío. Sin perder tiempo, lo llevó al hospital más cercano, donde fue ingresado de inmediato. Los médicos lo examinaron con rapidez y tras varios exámenes, le informaron que había sufrido una crisis de ansiedad severa, exacerbada por el agotamiento extremo y el estrés acumulado. El diagnóstico fue un golpe devastador. Fernando, que siempre se había considerado fuerte y capaz de manejar cualquier situación, ahora se encontraba al borde de un colapso total. El médico que lo atendió le recomendó que tomara un descanso prolongado, que se alejara del trabajo para recuperarse. Le advirtió que, de no hacerlo, su salud seguiría deteriorándose, llevándolo a consecuencias más graves. Pero la idea de alejarse de la clínica, de los pacientes que ahora dependían de él, le resultaba inconcebible. Sin embargo, enfrentado a la realidad de su situación, Fernando comprendió que no podía continuar como hasta ahora. La culpa, la presión y el dolor acumulados lo habían llevado al límite, y si seguía ignorando las señales, temía que pronto no habría vuelta atrás. Los días que siguieron a su hospitalización fueron un desafío constante. Fernando se retiró temporalmente de la clínica, aceptando a regañadientes que necesitaba tiempo para recuperarse. El vacío que dejó su ausencia se sintió profundamente, tanto en el personal como en los pacientes, quienes se habían acostumbrado a su presencia constante. Pero él sabía que seguir adelante en ese estado solo agravaría su situación. Durante su tiempo fuera, Fernando se sumergió en una introspección que lo llevó a enfrentarse con los aspectos más oscuros de su ser. Recordó cada error, cada decisión equivocada, cada vida que no pudo salvar. El dolor se agudizó, llevándolo a un punto en el que se preguntó si realmente tenía la fuerza para continuar, si merecía siquiera la oportunidad de redimirse. La idea de abandonar la medicina lo rondó, tentándolo con la promesa de escapar de la culpa que lo consumía. Pero, a pesar de la desesperación, algo dentro de él se negaba a rendirse por completo. Un pequeño destello de esperanza, tal vez, o el recuerdo de la promesa que había hecho a la madre de la niña fallecida, lo mantuvo aferrado a la idea de que aún podía hacer algo bueno, que su vida aún tenía un propósito que cumplir. Decidió, entonces, que no podía abandonar, pero también sabía que necesitaba encontrar una nueva manera de seguir adelante, una que no lo destruyera en el proceso. Fernando, ya no el hombre insensible que había sido, sino alguien quebrado pero dispuesto a reconstruirse, comprendió que la redención no era un destino, sino un camino que debía recorrer paso a paso, día a día. No tenía todas las respuestas, pero sabía que no estaba solo, que podía apoyarse en quienes estaban a su alrededor, en aquellos que habían visto el cambio en él y creían que aún tenía algo valioso que ofrecer. Así, comenzó a planificar su regreso,
no solo a la clínica, sino a la vida que había dejado atrás. Lo haría de una manera diferente, más consciente de sus límites, más dispuesto a aceptar ayuda cuando la necesitara, más enfocado en el bienestar de los demás, pero sin olvidar el suyo propio. Sabía que no sería fácil, que los fantasmas del pasado seguirían persiguiéndolo, pero estaba decidido a enfrentarlos, a seguir adelante, no por él, sino por todos aquellos a quienes había fallado y por quienes aún tenía la oportunidad de ayudar. El regreso de Fernando a la clínica fue recibido con alivio por algunos y con preocupación por otros. Aunque había pasado semanas recuperándose, el peso de la culpa seguía presente en su semblante. No obstante, había algo distinto en su manera de caminar, una determinación silenciosa que no había estado allí antes. Sabía que para seguir adelante debía enfrentarse a los demonios que aún lo perseguían, pero también entendía que su enfoque debía cambiar para evitar caer nuevamente en el abismo del cual apenas había logrado salir. Durante sus primeros días de vuelta, Fernando se dedicó a organizar las actividades en la clínica. Evitó sumergirse demasiado en el trabajo, reconociendo que necesitaba un enfoque más equilibrado para no repetir los errores que lo habían llevado a la crisis. Su objetivo era claro, seguir ayudando, pero sin descuidar su salud mental y física. Mientras revisaba algunos expedientes en su oficina, encontró un sobre sin remitente en su escritorio. La caligrafía era simple, pero había algo en ella que le resultaba familiar. Al abrirlo, descubrió una segunda carta de la madre de la niña fallecida. Las primeras líneas lo dejaron helado. La carta era diferente a la anterior. Esta vez, la madre hablaba no solo de la pérdida de su hija, sino también de su propio dolor y lucha por encontrar sentido a lo sucedido. Describía cómo había buscado respuestas, visitando los lugares a los que había acudido en busca de ayuda, intentando entender por qué todo había terminado de esa manera. La mujer relataba con detalle cómo se había dado cuenta de que no solo Fernando había fallado, sino que todo el sistema había contribuido a la tragedia. La negligencia, la falta de recursos y la indiferencia que había enfrentado en cada lugar habían sellado el destino de su hija antes de que llegara a la puerta del consultorio de Fernando. Pero lo que más impactó a Fernando fueron las últimas líneas. La madre revelaba que, a pesar de todo, había encontrado en su sufrimiento una razón para seguir adelante. Había decidido dedicarse a ayudar a otras madres en situaciones similares, aquellas que se enfrentaban al sistema con la misma desesperación que ella había experimentado. De alguna manera, la tragedia la había impulsado a transformar su dolor en una fuerza para el bien, para intentar prevenir que otras familias pasaran por lo que ella había pasado. Fernando leyó la carta varias veces, tratando de asimilar lo que había aprendido. La madre, a pesar de todo, no lo culpaba completamente a él, sino a un sistema roto que necesitaba ser reformado. Esa revelación lo sacudió profundamente, llevándolo a reconsiderar todo lo que había hecho desde que comenzó su búsqueda de redención. Se dio cuenta de que su misión no debía limitarse a remediar sus errores personales, sino que debía ir más allá, a un nivel que pudiera tener un impacto real en las vidas de otros. Esa misma noche, Fernando se sentó en su escritorio, contemplando la carta. Las palabras de la madre lo habían inspirado a reconsiderar su enfoque. Comprendió que, aunque ayudar a los pacientes de la clínica era esencial, no sería suficiente para cambiar realmente las cosas. Necesitaba ir más allá, atacar la raíz del problema, trabajar en un cambio estructural que pudiera prevenir tragedias similares a la que había destruido la vida de esa niña. Decidió involucrarse en iniciativas que promovieran mejoras en el sistema de salud pública. Empezó a contactar con organizaciones no gubernamentales y con otros médicos que compartían su visión, aquellos que también habían visto las fallas y deseaban hacer algo al respecto. Aunque sabía que el camino sería arduo y que no tendría garantías de éxito, se sentía impulsado por un propósito mayor, uno que lo conectaba con algo más grande que su propia redención. Con el tiempo, Fernando comenzó a organizar charlas y a participar en foros donde se discutían reformas necesarias en el sistema de salud. Su experiencia personal, junto con el dolor que había acumulado, se convirtió en una herramienta poderosa para sensibilizar a otros sobre la necesidad urgente de cambios. No buscaba aplausos ni reconocimiento, solo quería asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentar lo que la madre de la niña fallecida había enfrentado.
Durante esos meses de intensa actividad, Fernando encontró un nuevo sentido en su vida. Aunque los fantasmas del pasado seguían presentes, su poder sobre él había disminuido. Sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, pero también comprendía que su vida no debía terminar allí. Al enfocarse en algo más grande que su dolor, encontró la fuerza para continuar, para seguir adelante con la certeza de que su trabajo, aunque pequeño en comparación con la magnitud del problema, era un paso en la dirección correcta. El recuerdo de la niña y la imagen de su madre nunca lo abandonaron, pero en lugar de atormentarlo, se convirtieron en la brújula que guiaba sus acciones. Cada vez que dudaba, cada vez que el cansancio amenazaba con vencerlo, pensaba en ellas, y eso lo impulsaba a seguir, a no rendirse. La jornada de Fernando en la clínica era intensa, pero ahora estaba marcada por una nueva perspectiva. Cada día, las paredes del lugar, antes simples testigos de su rutina, se convirtieron en un lienzo sobre el cual proyectaba sus aspiraciones. Su enfoque ya no era solo curar a los pacientes que llegaban, sino también construir un legado que trascendiera su propia existencia. El trabajo que había comenzado en el ámbito de las reformas del sistema de salud avanzaba lentamente, pero con firmeza. Fernando se había rodeado de personas que compartían su visión, individuos comprometidos con la idea de que el acceso a la salud debía ser un derecho, no un privilegio. Juntos, elaboraban estrategias, organizaban campañas y presionaban a las autoridades para que las promesas se convirtieran en acciones concretas. Su labor no era fácil, pero cada pequeño triunfo, cada avance, le daba la energía para seguir adelante. Un día, mientras revisaba los avances de uno de los programas de salud comunitaria que había ayudado a implementar, recibió una llamada inesperada. Era la madre de la niña, la mujer que había marcado un antes y un después en su vida. Fernando sintió un nudo en el estómago al escuchar su voz, pero la sorpresa fue mayor cuando ella le dijo que quería verlo. El encuentro tuvo lugar en un parque, un lugar tranquilo rodeado de árboles, lejos del bullicio de la ciudad. Fernando llegó temprano, nervioso por lo que pudiera surgir de esa reunión. Al poco tiempo, la mujer apareció, caminando con paso sereno, como alguien que había hecho las paces con su pasado. Se sentaron en un banco, en silencio, ambos observando el paisaje. Ella fue la primera en romper el mutismo, agradeciéndole por lo que estaba haciendo. A Fernando le resultó difícil aceptar las palabras, pero la sinceridad en los ojos de la mujer no dejaba espacio para la duda. Continuó explicándole cómo su vida había cambiado desde la última vez que se vieron, cómo había encontrado un propósito ayudando a otras madres, y cómo la memoria de su hija la había guiado en ese camino. Fernando escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra resonaba con una verdad profunda. Se dio cuenta de que ambos, aunque de maneras diferentes, habían transformado el dolor en algo significativo. No se trataba de borrar lo que había sucedido, sino de convertirlo en una fuerza que impulsara el cambio. La conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo y el sufrimiento hubieran creado un vínculo indestructible entre ellos. Al final, la mujer le pidió que no olvidaran nunca la razón por la cual había comenzado su labor. No era solo para redimirse, sino para prevenir que otras personas experimentaran el mismo dolor. Fernando, conmovido, prometió que su vida seguiría siendo una ofrenda a ese ideal. La mujer se levantó para despedirse, dejando en las manos de Fernando un pequeño libro. Era un cuaderno con páginas en blanco, un símbolo de que el resto de su historia aún estaba por escribirse. Ella le dijo que, tal como había hecho con su hija, cada día representaba una nueva oportunidad de marcar la diferencia. Esa noche, en la soledad de su casa, Fernando abrió el cuaderno y escribió en la primera página. No era una anotación médica, ni una reflexión filosófica, sino una simple frase que encapsulaba todo lo que había aprendido. El verdadero legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que sembramos en los corazones de quienes cruzan nuestro camino. Al escribir, sintió una paz que no había conocido antes, una serenidad que provenía de la certeza de estar en el camino correcto. Los días que siguieron estuvieron llenos de nuevos retos, pero Fernando los afrontó con una renovada convicción. Se dio cuenta de que, aunque nunca podría olvidar el pasado, tampoco debía vivir atado a él. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que emprendía, estaba guiado por la voluntad de crear un sistema más justo,
donde todos tuvieran acceso a la atención médica que necesitaban. Sabía que el cambio no sería inmediato, pero también entendía que su esfuerzo, sumado al de otros, era lo que eventualmente haría la diferencia. El trabajo en la clínica continuó siendo su refugio, pero ahora era más que eso, era el lugar donde podía aplicar todo lo que había aprendido. Las paredes de la clínica, antes testigos de su culpa, se convirtieron en el escenario de su redención, un espacio donde podía sembrar las semillas del cambio. El compromiso de Fernando no pasó desapercibido. Sus colegas comenzaron a verlo no solo como un médico dedicado, sino como un líder, alguien que había transformado su sufrimiento en un motor para la acción. A medida que su influencia crecía, más personas se unían a su causa, inspiradas por su historia y por la sinceridad de su propósito. El círculo de apoyo que había creado se expandió, permitiendo que sus ideas alcanzaran a más comunidades, a más personas que necesitaban no solo ayuda médica, sino también esperanza. Con el paso del tiempo, Fernando encontró un equilibrio entre su vida profesional y personal. Entendió que para poder ayudar a otros, debía también cuidarse a sí mismo, y comenzó a disfrutar de los pequeños placeres de la vida que había descuidado por tanto tiempo. Las caminatas por el parque, las cenas con amigos, incluso los momentos de soledad, adquirieron un nuevo significado. No eran escapes, sino recordatorios de que la vida, con todos sus altibajos, era algo precioso. El camino hacia la redención no fue fácil, pero Fernando lo recorrió con la frente en alto, consciente de que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a su objetivo. Aunque los fantasmas del pasado nunca desaparecieron por completo, dejaron de ser una carga insoportable para convertirse en compañeros silenciosos, guardianes de las lecciones que había aprendido. Sabía que su misión aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con lo que era y con lo que había logrado. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos un comentario con tus pensamientos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón.